Cuando hablamos del animal más peligroso del mundo, solemos pensar en leones, tiburones, algunas serpientes. En realidad el animal más peligroso del mundo es con mucho el mosquito. Históricamente ha diezmado poblaciones con enfermedades diversas, por ejemplo el paludismo, que moldeó buena parte de la historia de la humanidad, es causada por el vector, el transmisor es un mosquito, el mosquito anófeles. Ahora, en los años recientes, sobre todo en las últimas 3 décadas, ha resurgido o ha emergido el dengue, que casi se nos olvida con la pandemia de COVID-19, pero es una enfermedad de gran impacto. Ahora mismo está resurgiendo en buena parte del mundo, pero particularmente en América Latina. Y a eso me voy a referir un poco con los datos de México, que pueden no ser los más altos en América Latina, pero creo que ejemplifican el problema. En México, hacia 21 de agosto del 2023, estamos ya a finales de agosto ahora, se habían confirmado 11.023 casos de dengue, que puede ser dengue clásico o dengue grave. En México, por fortuna, predomina mucho el dengue clásico. El dengue grave, antiguamente conocido como dengue hemorrágico, ha cambiado de designación porque hay dengue que no es grave, que tiene hemorragias, y hay dengue que es grave y que no tiene hemorragias. De hecho, la definición de dengue grave, el que pone en peligro ya tu vida, es más bien la caída de la presión arterial, la fuga de los líquidos, digamos, de los capilares hacia afuera hacia el espacio extravascular, y la falla de los órganos como los riñones, los pulmones. Entonces, en México, por fortuna, predomina con mucho el dengue clásico, la fiebre por dengue o el dengue no grave, que es generalmente en zonas donde sabemos que está intenso, como en este momento en México, que es temporada de lluvias, ahora mismo en la península de Yucatán, en Veracruz, en Puebla y en Morelos, porque el mosquito depende de los sitios en donde se pueda reproducir, y a eso me referiré un poco más adelante. Prevenir dengue es prevenir la proliferación del mosquito al final. Aquí hay un principio general, que cuando hay el mosquito en cantidades suficientes, eventualmente va a haber dengue. Primero aumenta el mosquito y después aumenta el dengue. Este mosquito es un mosquito peculiar en la manera en que ha ido aprendiendo a vivir con nosotros. Se ha vuelto, digamos, un tanto casero. Le pusimos la mesa servida en la medida en que le ponemos donde reproducirse. Necesita charcos, pero más que charcos, recipientes, generalmente basura urbana, lo que solemos tener en las azoteas, llantas viejas, en donde se acumulan pequeñas cantidades de agua, y ahí es donde va a proliferar el mosquito. Y generalmente pensamos que si está, por ejemplo, en nuestro patio, va a ir a afectar a los vecinos, y puede ser, pero la verdad es que nos afecta sobre todo a nosotros. El mosquito de alguna manera se aprende a vivir inclusive dentro de la casa, y llegamos a tenerlo prácticamente de mascota, porque le damos lugares donde se reproduzca, le damos de comer y vive con nosotros, y en algunos lugares de México, insisto, se ha incrementado sustancialmente. Hacia agosto del 2023 se han confirmado 11.000 casos, alrededor de 11.000 casos en México. Misma fecha de 2022, aproximadamente misma fecha o misma semana epidemiológica, se habían confirmado solo 3.000 casos. Vean la manera en la que ha aumentado este año. Así ha pasado en otros lugares de América Latina. En este momento, el dengue es un problema en prácticamente toda América Latina. Más en Brasil, y por incidencia podría ser Bolivia, Nicaragua, Perú, Argentina. ¿Quién lo dijera? Ha llegado a Argentina en algunas zonas en las que no había llegado con intensidad. ¿Eso qué significa? Que el mosquito, el Aedes aegypti, se está acostumbrando cada vez más a alejarse de las costas. Antiguamente era un problema meramente de las costas, ahora se ha alejado de las costas. Por ejemplo, ahora mismo en México hay un problema serio en Morelos y Puebla. Yo aquí donde vivo, en Guanajuato, hubo un problema muy serio en Guanajuato hace algunos 8 años, 10 años, no recuerdo con exactitud, pero es la adaptación que ha ido teniendo el mosquito a una altura cada vez mayor, y a alejarse cada vez más de las costas. Este mosquito, el mosquito Aedes, hay otros, el más común es el Aegypti,
que también transmite, por cierto, la fiebre amarilla, el dengue, el Zika, el chikungunya. Es un mosquito que transmite una gran cantidad de problemas, de enfermedades. Eh, una vez que tenemos el dengue, generalmente sabemos que es dengue porque ocurre en zonas donde hay mucho dengue. Duele mucho la cabeza, atrás de los ojos sobre todo, duele mucho los huesos, el cuerpo, por eso se llamaba también fiebre quebrantahuesos. Y por ahí ya del día 7 en adelante aparece un sarpullido, pero también hay muchos casos asintomáticos. Entonces, el diagnóstico generalmente es clínico, aunque hay pruebas de laboratorio para hacerlo. De hecho, estos casos que informa el gobierno son casos confirmados, pero para cada caso confirmado debe haber al menos 5 casos donde se sospechó y que no se hizo el diagnóstico, pero además, para cada caso donde se sospechó, hay muchos más casos en donde ni siquiera se atendió o se acudió a la atención médica o fueron asintomáticos. Entonces, lo que estamos viendo es un poco la punta del iceberg. ¿Cómo se maneja el dengue? Pues el manejo es de sostén, básicamente sintomáticos, ver que no haya caída de la presión arterial. Si hay caída de la presión arterial, entonces se ponen líquidos, puedes necesitar terapia intensiva inclusive y puedes hacer una situación grave. En México, por fortuna, durante 2023 los casos letales han sido pocos, la tasa de letalidad es relativamente poca porque el dengue ocurre en zonas donde no ha habido mucho dengue con anterioridad, donde hay una altísima incidencia de dengue, por ejemplo, en algunas regiones de Brasil. El dengue se comporta distinto que COVID-19. El COVID-19, una vez que te da, la siguiente vez que te da, ya es más leve. Y el dengue puede ser al revés. Hay lo que se llama un fenómeno de aumento, en donde tú tienes dengue, te curas, y el siguiente dengue suele ser más grave que el anterior. Entonces, aquí lo importante es prevenirlo. Y decíamos, hay que entender que donde hay mosquito, tarde o temprano, el mosquito Aedes, tarde o temprano va a haber dengue. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Quitarle donde viva, donde se reproduzca. El dengue al final es un problema de basura urbana. Hay que quitar la basura de las casas, hay que limpiar las azoteas. Los gobiernos no pueden ir a limpiar las casas de las gentes, pero sí pueden tener brigadas que vayan y vean, aconsejen a la gente al respecto de la limpieza, de evitar los sitios de reproducción del mosquito. Y si vas a estar en áreas donde hay mucho mosquito, ponerte repelentes. Generalmente los más eficaces son los que contienen una sustancia que se llama el DIT. Poner mosquiteros en la casa, a los niños, ponerles que duerman bajo un velo. Todas esas son medidas importantes para evitar el dengue. Evitar la picadura de los mosquitos, evitar los mosquitos es entonces evitar el dengue. ¿Cómo vamos a hacer en el futuro? Es difícil que esta sea una enfermedad que se vaya a eliminar, pero tenemos que entender que no se trata, por ejemplo, de salir a fumigar. Eso es relativamente poco eficaz. Al final, decíamos, es un problema de basura, es un problema de no permitirle la reproducción al mosquito. Cuando hay menos densidad, cuando hay poca densidad del mosquito, el dengue tiende a desaparecer. Y algunos estados, algunas regiones de América Latina lo han hecho muy bien. Ha habido estados donde han formado brigadas para que la gente vaya entendiendo cuál es el problema.